Mi nombre es Joel. Voy a realizar el trabajo A para el tratado estadístico para una variable discreta. Empezamos con la lectura. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes del barrio Las Ferias, en la ciudad de Bogotá. Utilizando la escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación, los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. Para el primer paso que voy a realizar, el primer paso que voy a hacer es sacar la tabla, agruparlos. Una vez separo mis datos, entonces voy a realizar lo siguiente, que es la caracterización de acuerdo a esa tabla. ¿Cómo yo hago la caracterización? ¿Qué tiene la caracterización? Tiene la población, que es como el conjunto de todos los individuos, objetos o eventos, con lo que voy a medir la característica que yo estoy observando. La muestra, pues, es el subconjunto, que es una parte representativa seleccionada de la población, o sea, específica. Y la variable es la característica o la cualidad o propiedad que puede medirse y que varía de un individuo, objeto u otro caso. En este caso, la población ya nos dijeron que son niños de 5 a 12 años residentes del barrio de Las Ferias. La muestra claramente nos dice que son 80 niños, 40 niños y 40 niñas, son más específicos. Y la variable sería el grado de aceptación del nuevo sabor, o sea, la escala de 1 a 10 puntos, y sería una variable cuantitativa discreta. Listo. Ya que tenemos la caracterización de la tabla, ahora vamos a pasar a la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo yo creo una tabla de distribución de frecuencias? Yo creo que todo hay que poder identificar el- los símbolos, la simbología. Entonces, aquí vemos que cada cosa tiene su simbología. Entonces, en donde X son los puntos que representan el valor o dato individual de una variable o conjunto. FI en minúscula significa la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se puede repetir el valor específico. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues nos indica cuántos niños dieron esa calificación o inferior. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un dato, entre pues el número total de los datos. Y la frecuencia relativa acumulada indica la proporción de los datos que se encuentran por debajo de un valor específico. Entonces, ¿cómo yo realicé esta tabla? Fácil. Los puntos los saqué, que son la calificación que dieron los niños, o sea, de 2 al 10. En la frecuencia absoluta, ¿cómo la saqué? Pues simple, el número de veces que se dio esa calificación. Entonces, una vez ya teniendo esa tabla de frecuencias, ya me queda más fácil yo poder interpretarlas. Entonces voy a dar las interpretaciones. Vamos ahorita entonces a representar la tabla, las gráficas. Vamos a la explicación. Yo para representar la frecuencia absoluta la representé con una gráfica de barras. Entonces, ¿qué me quiere decir esta gráfica de barras de la frecuencia absoluta? Que la calificación más común fue 7, con 20 niños, la barra más alta. Que las puntuaciones más elegidas fueron 6 y 7, indicando buena aceptación. Y que muy pocos niños eligieron 3 o menos, lo que sugiere que casi nadie pensó que la gaseosa sabía mal. Solo 2 niños calificaron con 9 y 4 con 10, lo que muestra que aunque les gustó mucho lo consideran excelente. Voy ahorita con la gráfica ojiva, que es con la que utilicé para hacer la frecuencia acumulada. ¿Qué me dice esta tabla? Esta tabla me dice que la mayoría
esta me dice que la mayoría de las calificaciones están entre 6 y 8. Pocas personas calificaron con 2, 3, 4 o 10. Y que el sabor fue bien aceptado en general, ya que la mayoría de las puntuaciones están en la parte media alta de la escala. Vamos ahora para la representación de la gráfica de frecuencia relativa. Esta tabla de frecuencia relativa, como la me representa que la mayoría de las opiniones están en la parte media alta de la escala, lo que sugiere que la gaseosa fue bien aceptada, aunque no de forma extraordinaria. Y la frecuencia relativa acumulada me dice que el 80% de los niños calificó con 7 puntos o menos la gaseosa. Bueno, entonces una vez ya dejando claro esto, ¿qué voy a hacer? Vamos a interpretar las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? La moda, mediana y media. Entonces, ya sabemos qué son la moda, mediana y media. Pues vamos a recordarlo. ¿Qué es la moda? Es el valor que se repite y lo podemos sacar de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 25% de los niños encuestados calificaron con 7 puntos la bebida. ¿Cómo saqué ese valor? Para sacar el porcentaje, pues realizamos la división de la frecuencia absoluta con el número de niños encuestados, o sea, 20 dividido en 80. La mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que está en el medio de los datos. A ver, como en este caso, 40 y 41 pertenecen al valor 6. 6 más 6 dividido en 2 da 6. Es lo que se encuentra en la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de los niños calificaron el sabor con 6 puntos o menos y el otro 50 con 6 puntos o más. ¿Qué es la media? Es el valor promedio de todos los datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el promedio de aceptación del nuevo sabor está entre los niños encuestados es del 5.93 puntos. ¿Cómo yo saqué ese valor? Pues se suma el resultado de los valores multiplicados entre los datos y la frecuencia absoluta y se divide por los 80 niños y ahí me sale el promedio de ese valor. Y ahora, por último, vamos a calcular e interpretar las medidas de dispersión. Bueno, para calcular e interpretar la medida de dispersión, bueno, el primer paso es calcular la media, el promedio. Vamos a calcular la media aritmética. Necesitamos que la media para calcular la varianza y la desviación estándar. La fórmula para los datos agrupados es, a ver, punto medio o marca de clase. En este caso es la calificación, la frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces, una vez con esta información, la calificación promedio fue aproximadamente 593 puntos, que ya lo habíamos visto en la media. Para calcular la media de dispersión, el rango o amplitud, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, pues vamos a hacer lo siguiente. Calculamos el rango máximo con el rango mínimo y lo restamos. ¿Qué quiere decir eso? Que da un valor de 8. O sea que las calificaciones abarcan en un rango de 8 puntos, desde el 2, que es el mínimo, hasta el máximo, que son 10. La varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza pues mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de cada pues, dato respecto a la media. Pues usamos la fórmula de datos agrupados, donde el N1 después es el denominador porque se muestra, pues es la muestra de los niños y no de toda la población. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el resultado es 4.375. La desviación estándar pues, es la raíz cuadrada de la varianza, pues es la medida de dispersión más útil porque pues con estas mismas unidades pues sacamos los datos ordinales, o sea, los puntos. Y pues aquí se ve que es un 2.092. Que ¿qué quiere decir esto? Pues que las calificaciones se desvían en promedio aproximadamente de 2
0.09 puntos por encima o por debajo de la media, que son los 5.93. El coeficiente de variación mide la dispersión relativa, pues el porcentaje, pues, respecto a la media. Es útil como para comparar la dispersión de diferentes conjuntos de datos. En este caso el resultado sería 35.31%. ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación? Pues que la dispersión estándar representa aproximadamente el 35.31% del valor de la media. Pues eso indica que el nivel de dispersión moderadamente alto, lo cual confirma que pues, las opiniones de los niños están bastante distribuidas a lo largo de la escala de calificación y no concentradas estrechamente alrededor del promedio. Para dar un resumen claro de estas medidas de dispersión, pues quedamos en que la media aritmética, es de 5.93, que el rango es de 8 puntos, que la varianza es de 4.375, la desviación estándar es de 2.09 puntos y el coeficiente de variación es de 35.31%. Y la conclusión general es que existe una dispersión considerable de las calificaciones. No hay un consenso pues unánime. Las opiniones están bastante repartidas entre lo que no nos gustó del sabor y lo que sí, con una tendencia ligeramente positiva. Hola, les voy a explicar el ejercicio B de la final de estadística. Lo primero que hacemos es identificar los datos agrupados. La población son todos los clientes que asisten al restaurante diariamente. La muestra son los datos recolectados durante 160 días hábiles y la variable es el número de clientes atendidos por día. La tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias está la frecuencia absoluta, que es el número de días que se registraron cantidades de clientes dentro de este intervalo. La frecuencia acumulada es la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa es la proporción que representa cada intervalo respecto al total. Que el intervalo más frecuente es de 65 a 72 con 79 días, lo que representa un 49.4 del total. La mayoría de los días que se atendieron entre 41 y 72 clientes. Los días con más de 80 clientes fueron solo 3 días. El intervalo más común es el modo grupal, es de 65 a 72 clientes. La mayoría de los días se atendieron entre 57 y 80 clientes. Día con muy poco, muchos clientes son poco frecuentes. Solo el día 6 se atendieron entre 41 y 48 clientes. Solo el día 3 se atendieron de 81 a 88 clientes. El 82.5 de los días se atendieron hasta 72 clientes. Esto se puede ver en la columna de frecuencia acumulada. El intervalo va entre 65 a 72. Solo el 1.9 de los días de la afluencia que superó el 80 de los clientes, que es el último intervalo. Días con mucha demanda fueron muy raros, pues el restaurante podría necesitar prepararse con más frecuencia para estos picos extremos, pero así tener un plan ocasional. Bueno, esta histograma, bueno, ahora las tablas de distribución de frecuencia acumulada
Es la curva ascendente que muestra la frecuencia acumulada. La curva crece rápidamente entre los intervalos de 57 a 64 y de 65 a 72. La distribución de frecuencia relativa. Esta gráfica nos muestra la proporción de días en cada intervalo respecto al total, igual que la absoluta. El pico está entre 65 a 72 clientes con aproximadamente el total de los días. La distribución de frecuencia relativa es la gráfica inferior derecha. Esta gráfica nos muestra cómo se va acumulando la proporción de días a medida que se recorren los intervalos. El restaurante rara vez atiende más de 80 clientes por día. Casi todo el comportamiento está contenido en los primeros 5 intervalos. El intervalo de 65 a 72 domina en todas las gráficas. Esa es la moda. La forma de las gráficas indica la concentración de datos al centro con pocos extremos. Las curvas acumuladas muestran cómo la mayoría de los datos se concentran en los primeros 5 intervalos, que son hasta 80 clientes. Las frecuencias relativas son útiles para comparar proporciones, no solo cantidades. Visualmente se puede prever la consistencia en el flujo de clientes diarios, lo cual es ideal para la planificación operativa. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Olave. Vengo a explicarles sobre el trabajo grupal de estadística. A mí me correspondió el tema, el punto 7, sobre las medidas de tendencia central, que indican valores representativos y medidas de dispersión que muestran cuánto varían los datos sobre los clientes de un restaurante. Entonces vamos con el primer punto, que se llama media. Son 58.16, indica que el promedio del restaurante atiende alrededor de 58 por día. Este valor resume el comportamiento general de los datos. Vamos con otro punto que se llama media. Son 58.37, representa el punto medio de la distribución. Esto significa que la mitad de los días se atienden menos de 58 clientes en el restaurante y la otra mitad más de 58 clientes en el restaurante. Entonces vamos con el siguiente punto, que es moda. 59.55 es el valor más frecuente, es decir, que la asistencia que más se repite se encuentra cercana a 60 por día, 60 clientes por día. Entonces, estas son las medidas muy cercanas entre sí, 58 a 60. Es lo que indica que la distribución de los datos es bastante simétrica y estable en el restaurante. O sea, no es muy alto, no es muy bajo, es muy estable. Eso quiere decir en resumen. Vamos con el segundo punto, que son las medidas de dispersión. Rango 39 muestra la diferencia entre el día menor de asistencia, que son 41 clientes, y el día mayor de asistencia son 80 clientes. Ese es el rango. Y la desviación estándar son 7. Señala que el promedio, la cantidad de clientes se desvía más de 7 respecto al promedio. Es decir, lo más común que la asistencia entre 51 y 67 clientes por día. Vamos con el coeficiente y variación. El 12% confirma que variabilidad de los datos es baja, lo cual significa que la asistencia diaria es bastante regular y predecible, o sea, no es muy alto ni muy bajo, es regular. Conclusión general, el resumen. Los resultados nos muestran que el restaurante recibe en promedio de 58 clientes diarios, con una asistencia que suele variar
poco de un día a otro. La mayoría de veces los valores se concentran alrededor de los 58 a 60 clientes, lo que refleja una estabilidad en la demanda. O sea que ni muchas personas ni muy bajas, entonces da una estabilidad estándar. Esto es útil para tomar decisiones administrativas, ya que permite prever con mayor certeza la cantidad de clientes que se atenderá en un día normal, facilitando una planificación de recursos, personal o insumos para confrontar ese día. O sea, es como planear ese día cuántas personas viene diario para poderse, ¿cómo les explico? Por ejemplo, comprar los insumos, los recursos, cuánto personal necesita para poder atender el público. Entonces, esto es lo que yo entiendo en conclusión. Muchas gracias y buenas noches.